Les damos la bienvenida a todos ustedes, amigos, amigas, comunidad, familia. Soy Milka García y voy a estar acompañándolos en esta nuestro primer taller de emprendimiento, y vamos a pasar a presentar a nuestro querido amigo Jorge Rivadeneira. George, bienvenido. Gracias, Milka. A ver, Hola, bien, buenas tardes. ¿Qué eso, tu tal? Buenas salud. tardes con todos. Hola, Milka. Bien, vamos a dar inicio ya a tu taller. Convierte tu idea en un emprendimiento rentable. Cuando son las 5 de la tarde en Centroamérica, las 6 en Colombia, Ecuador y Perú, las 7 en Bolivia, donde en La Paz acabamos de disfrutar de una deliciosa nevada, despedida del invierno y bienvenida a la primavera, y las 8 de la noche en Argentina. Así que vamos a empezar con este genial taller que es Convierte tu idea en un emprendimiento rentable. Bien, Jorge, ya no me van a escuchar más por un ratito porque te cedo la palabra para que empieces a hablarnos de todo lo que nos tienes preparado. Bien, te comparto la pantalla y yo me Muchas despido gracias. hasta dentro de un ratito. Perfecto, Milka, muchísimas gracias. Bueno, ya vuelvo. Bien, nos vemos en un ratito. Bueno, buenas tardes a todos, a toda la comunidad. Gracias a quienes están compartiendo este espacio por Facebook Live. Yo he venido esta tarde con muchas ganas de compartirles algunas cosas de lo que vamos a ver en esta certificación que se avecina ya para finales de este mes de septiembre, que es gestión del emprendimiento. Acá vamos a ir conversando poquito a poco sobre todas las ideas que les he traído, estos pedacitos de perlas que vamos a ir viendo a lo largo de estos minutos de presentación y, de hecho, en la certificación a mayor profundidad. Pero sobre todo lo que he querido traer desde el día de hoy es algo práctico y que podamos, de alguna manera, poderlo aplicar a los emprendimientos, a quienes están con la idea de emprender, a quienes ya están emprendiendo, a quienes llevan en el camino ya algo de recorrido, para que podamos aportarles en esta semana y podamos hacer que sus emprendimientos puedan tener nuevas ideas, nuevos bríos y puedan crecer. Entonces, una manera colaborativa de poder hacer las cosas también. Y bueno, gracias también a la oportunidad para la escuela Coach Hart por permitirnos estos espacios valiosos. Vamos a tener también otros talleres a lo largo de la semana, el día miércoles, el día viernes y el día sábado. Así que bueno, yo voy a empezar. Muchísimas gracias a quienes están acá. Sean bienvenidos todos quienes están conectándose a este Facebook Live. Voy a abrir mi pantallita y les voy a hablar, ¿sí? Este taller que se llama Convierte tu idea en un emprendimiento rentable. Permítanme ponerle en modo presentación nada más. Y ahí sí vamos y arrancamos. Ok. Bien, la idea de este taller justamente es porque ahora nos hemos visto obligados a manejar otro tipo de mentalidad por esta pandemia que nos ha cambiado a todos en realidad, ¿sí? Muchos nos hemos visto obligados ya a emprender, a tomar otros caminos, otros rumbos, y precisamente estamos acá para ayudarnos y para colaborar, para aportar sobre todo en estas ideas de volver los emprendimientos que están en camino y aquellos que quieren empezar a modelar su espíritu emprendedor, aterrizar todas las ideas y sobre todo hacerlas rentables, ¿ya? El 90% de los emprendimientos fracasan. Esto es una estadística aquí en Latinoamérica y solamente el 10% tienen éxito en su mercado. Una estadística alarmante, sí, y nos hace reflexionar, nos hace pensar qué es lo que están haciendo este 10% de los emprendimientos que en realidad llegan a tener éxito y triunfan en el mercado. ¿Y qué es lo que está pasando, como ejemplo, en los otros emprendimientos, en ese otro gran 90%
que realmente no llegan a buen puerto, no cumplen sus objetivos en esta nueva realidad, ¿sí? Pero antes de nada, yo les quiero hablar acerca de la innovación, ¿sí? ¿Y por qué les he traído este tema de la innovación si estamos hablando de emprendimientos rentables? Y es que si es que nosotros queremos rentabilizar, queremos tener emprendimientos, tenemos que diferenciarlos, sobre todo haciendo innovación. A veces es muy utilizada esta palabra, el innovar, el causar innovación dentro de las empresas, pero realmente, ¿qué es? O sea, me gustaría pues darles la mirada que tengo yo acerca de lo que es la innovación y de la importancia que se tiene al innovar, ¿sí? Antes que nada, quisiera hablarles de que la innovación es una manera diferente y un proceso diferente para hacer las cosas de una nueva manera, ¿sí? Es sobre todo un acto de servicio y personalmente creo que es un acto de servicio hacia las personas. Ya vamos a hablar en unos minutos acerca de las personas y por qué me refiero a esta gran audiencia como las personas y no como clientes, no como consumidores, no como usuarios aún. Creo que la innovación tiene mucho que ver con esto de centrarse y focalizarse en las personas. Y muchos nos preguntaremos, bueno, ¿cuál es la importancia que tiene la innovación? ¿Es rentable innovar? Y les he traído algunos ejemplos, unos pocos nada más, que vamos a ir viendo. Por ejemplo, el transporte urbano a nivel mundial se estima que tiene un costo aproximado que tiene un valor de 108 billones de dólares estadounidenses, ¿sí? Con innovación, una empresa como Uber ha superado su competencia, ha hecho una disrupción de mercado y finalmente ahora llega a costar 75.5 billones de dólares en este mercado, ¿sí? Otro ejemplo de innovación y para ir viendo la importancia que tiene la innovación es justamente Airbnb. Aunque por la pandemia, pues ahora se están renovando, ahora ya no solamente están ofreciendo para quienes conocen y no conocen esta plataforma, es una plataforma de hospedaje a nivel mundial, en donde tu casa puedes rentarla a personas para que vayan a hospedarse y es una gran competencia de la empresa turística hotelera, ¿sí? Y Airbnb ahora está migrando también o más bien dicho, expandiendo sus servicios a ofrecer experiencias, ya no solamente en la acomodación de las personas, en el alojamiento de las personas, sino también a vivir una experiencia real del lugar hacia donde van, ¿sí? El sector hotelero de hospedaje también se estima que está valorado en unos 600 billones de dólares. Y la plataforma Airbnb sola ha alcanzado los 38 billones de dólares. Miren cómo estas brechas se van cerrando y los estoy hablando en números y sobre todo en valores monetarios para que vayan viendo cómo es de importante hacer innovación y cuán rentable también resulta hacer innovación. La industria musical, y este es un ejemplo muy puntual, tiene un valor aproximado de 19.1 billones de dólares y solamente esta app, Spotify, que muchos la están utilizando ahora y la utilizamos, cuesta ya sola, superando a toda la industria musical, 25 billones de dólares. Y ellos han implementado innovación. Entonces viene la pregunta, ¿cuántos de nosotros que estamos emprendiendo, de quienes piensan emprender, cuánto quieren destinar a la innovación? ¿Cuánto tiempo, recursos, materiales, equipos, etcétera, quieren destinar a la innovación? ¿Sí? Pero también nos vamos a preguntar, ¿y cómo es esto de innovar? ¿Sí? Sabiendo que no es algo nuevo, quiero traerles un concepto que traemos de las metodologías ágiles que también voy a hablar en un par de minutos y les voy a contar de qué va todo esto, ¿sí? ¿Cómo podemos innovar? ¿Cómo se hace una innovación? Y aquí van a aparecer todas estas metodologías ágiles, llámense todos los marcos de trabajo, el Design Thinking, el Scrum, el Agile, mismo Lean, que es el corazón de todas las metodologías ágiles, Kanban, la mezcla de todas ellas, del Scrumban, el MVP, el Lean Startup, etcétera, etcétera. Y entonces ahí nos damos cuenta
que para innovar también necesitamos echar mano de todas estas herramientas poderosas, estas herramientas que nos van a dar agilidad en la empresa, en la creación de nuestros productos, en la creación de nuestros servicios, en la creación de nuestros emprendimientos. Pero bien, eso ya vamos a ver más adelante. La innovación en sí tiene que ver con 3 dimensiones. ¿Y cuáles son estas dimensiones? Primero, debe haber deseabilidad para que un producto, servicio o una experiencia, la que tú estás creando, sea innovadora, debe cumplir estas 3 facetas. La deseabilidad tiene que ver con las personas. ¿Cuán deseable es el producto? ¿Cuánto lo necesitan las personas? ¿Lo que tú estás haciendo realmente tiene un mercado? Después viene la parte de la factibilidad. Y es en este segundo círculo de acá. Si es que nosotros estamos creando algo, pues debemos también cerciorarnos de que haya la tecnología para hacerlo feasible a este emprendimiento, este producto y servicio que estamos creando. Y finalmente la viabilidad. Todos tan importantes. La viabilidad tiene que ver con la parte financiera y de los negocios. ¿Es viable hacerlo? ¿Es muy costoso? ¿Será accesible para las personas en el mercado a nivel financiero? Etcétera, etcétera. Y entonces, al unirse estas tres dimensiones, en esta partecita de acá, que está con una flechita, pues decimos que ahí existe la innovación, cuando se confluyen todas estas 3 dimensiones. Por eso vemos productos que no terminan de ser innovación. Ha habido muchas tecnologías que no han podido ser innovación porque han carecido de una de estas 3 aristas, de una de estas 3 dimensiones. Por poner un ejemplo así muy rápido, los paneles solares, si bien son un producto novedoso y ha habido la tecnología para producirlos, pues viablemente no son tan accesibles para el público. Realmente lo que sucede ahí es que finalmente no es una innovación. Y aquí entonces quiero hablarles acerca de las ideas, ya teniendo un poquito más de marco de referencia de por dónde nosotros estamos tratando la innovación en tus productos, en tus servicios, en tu emprendimiento. Quiero hablarte de las ideas, ¿sí? Las ideas pueden tener un costo muy alto o no pueden tener ningún costo. Y aquí, aunque parezca radical esta postura o blanco o negro, realmente es así. ¿Por qué razón? Porque las ideas, finalmente, si es que no se convierten en algo tangible, no podemos saber si es que son buenas o son malas, ¿sí? Simplemente se quedan en ideas. Según los estudios, se sabe que una persona en promedio, cualquier persona, tú, yo, quienes estén emprendiendo, llegamos a tener 20 ideas geniales en nuestra vida. 20, sí, por más sorprendente que parezca. 20 ideas. Y a veces nosotros estamos pensando en que no quiero sacar esta idea porque de pronto me va a copiar la competencia, me van a ver, o sea, no lo quiero hacer. Pero realmente lo que yo te digo es que finalmente el futuro es colaborativo. Y ahora, más que nada, ya estamos empezando esa colaboración. El hecho de presentarte acá un taller gratuito es colaborar, pues para aportarte en estas ideas que tú tienes sobre tu producto, tu nueva innovación, tu nuevo servicio, tu nuevo emprendimiento. Entonces, estas ideas son de las que vamos a tratar y por eso decía, llevando estas ideas a un emprendimiento que sea rentable. Pero, ¿qué es lo que sucede? Tanto las empresas consolidadas como los nuevos emprendimientos venimos de una metodología tradicional de trabajar, ¿sí? Fruto de nuestra educación, fruto de nuestra cultura, fruto de que así nos han enseñado las cosas. Ha sido, de una u otra manera, algo que hemos heredado y que lo venimos haciendo a día de hoy, a pesar de que las metodologías que yo les estaba hablando hace un momento, estas metodologías ágiles, ya no son tan nuevas, ¿sí? Vienen desde Japón, después se instalaron en los Estados Unidos de América, ya desde los años 90 se habla también de estos nuevos mindsets, metodologías, marcos de trabajo. Y des en cuenta que todavía seguimos utilizando este modelo que es el modelo de cascada, ¿sí? Cascada, ¿por qué? Porque va de un paso al otro de manera lineal. Y aquí no se puede hacer mucha innovación, porque ¿qué es lo que sucede? Generalmente vamos del paso 1 y comenzamos a hacer.
Entonces, lo que generalmente hacemos es que pasamos de la idea hacia la acción. Pero ahí nos queda faltando algo, nos queda faltando un paso, que ya les voy a hablar más adelante y que es ese paso que nos va a permitir saber si es que nuestra idea es rentable o no y encontrar de alguna manera la forma de hacerla rentable, ¿sí? Por eso les he traído esta parte para explicarles un poco de cómo se trabaja generalmente en las empresas. Tienen los requerimientos y enseguida se pasa a la acción, es decir, a diseñar, a implementar, a verificar y después hacer el mantenimiento que se necesite de lo que se creó, sea un producto, sea un servicio o sea tu emprendimiento. Y bien, ¿cuál es el problema con esto? Que cuando tú realizas todo este proceso, es decir, la vieja escuela de administración, yo para realizar montar una empresa, montar un emprendimiento, realizo todo el plan y la estructura del negocio completa y después salgo al mercado a ver si es que funciona o no funciona. ¿Qué sucede con esto? O sea, realmente ahí sí nos vemos en problemas si es que no resulta. ¿Ya? Es casi como ir a ciegas a probar ya algo en lo cual invertimos dinero, invertimos recursos y recursos, dámense también tiempo. Generalmente lo pasamos por alto. ¿Cuánto duran los proyectos en las empresas para salir al aire? En un promedio, un año. Y después del año nos damos cuenta que finalmente no ha habido deseabilidad en el mercado, es decir, no había el interés de los usuarios o de las personas en este mercado. Y por eso hemos desperdiciado tiempo, recursos, mucho dinero, mucha inversión y que puede ser muy costoso recuperarlo, ¿sí? Entonces, el modelo tradicional, ¿qué es lo que hace? Pasa de la idea hacia la acción, al hacer, ¿sí? Parecería algo lógico, parecería que finalmente es lo que se debería realizar y así deberíamos empezar a actuar, ponernos manos a la obra. Pero como les dije, aquí queda faltando un paso, ¿sí? No podemos pasar directamente, o sea, podemos pasar de la idea hacia el hacer, hacia la acción, pero no vamos a poder hacer algo que justamente quiero hablar en unos momentos. Y este es el paso o la etapa faltante, ¿sí? De la idea, pasar a la creación y después pasar al hacer. Y entonces la pregunta será acá, ¿cómo es esto de pasar a la creación o cuál es esta etapa de la creación? Bueno, de eso vamos a estar hablando en un momento. Y por eso les he traído una de los marcos de trabajo, una metodología que se llama Lean y traída de Lean Startup. No sé si ustedes han escuchado antes, mi empresa es Lean, Lean esto otro. Está muy de moda llamar esto Lean Startups a todas las empresas que se van creando, ¿sí? Pero finalmente esto es un nuevo mindset, es una nueva filosofía. Aunque no me gusta asociarla con esta palabra filosofía, pero sí, es una manera de vivir las cosas, de pensar, de replantearte los problemas, de abordar los desafíos, de aproximarte a las soluciones que finalmente contravienen a lo que es el modelo tradicional. ¿Por qué? Porque acá hay procesos iterativos. Y bueno, yo sé que estoy ahora de pronto a personas que no conozcan de qué se tratan estas metodologías ágiles. Estoy llenando de palabras técnicas, pero las vamos a ir viendo poquito a poco. Por ejemplo, lo que es un proceso iterativo es un proceso que se repite con un objetivo en mente, para cumplir una meta, para ir trazando ese camino hacia el cumplimiento de los objetivos. Entonces, la metodología Lean trata acerca de eso, ¿sí? ¿Qué nos dice la metodología Lean? Que el mercado es 100% inseguro, que tú no conoces absolutamente nada acerca del mismo. Pero claro, entonces ahí podrás decirme tú, bueno, por experiencia yo conozco el mercado. Además he leído algunos libros, he leído muchos reportes de mercado también que me hablan cuáles son las nuevas tendencias y demás. Pero aquí hay un problema, ¿sí? Finalmente eso se transforma en información y lo que nosotros necesitamos es otro tipo de conocimiento de este mercado, justamente para poder mitigar riesgos y acomodarnos en la incertidumbre. Esta es una nueva forma de pensar, ¿sí? De hecho, es así como se recomienda que deberían pensar las nuevas startups, quienes están desarrollando y quienes ya están en el mercado y que no han aplicado pues este modelo de pensamiento.
El mitigar los riesgos y acomodarse en la total incertidumbre, no en la forma de quedarte acomodado en sí, sino de manejarte de una manera cómoda al saber que te mueves en esos mercados inciertos, en esos ambientes inciertos de los que se habla ahora. Por eso se da una nueva forma de pensar. ¿Sí? Antes, como les había explicado en la parte del modelo tradicional o de cascada, pues finalmente lo que se hace es pasar de la idea a la acción, pero no estamos mitigando de esa manera riesgos y tampoco estamos navegando en incertidumbre, estamos trabajando sobre ciertos presentimientos que tenemos, porque lo hemos charlado con uno que otro amigo, porque algún familiar que lo conoce, alguien por ahí te recomendó, alguna formación que tuviste, etcétera, etcétera, pero no abarcas lo que te estoy yo ahora comentando, una nueva forma de pensar. Y Lean Startup, en palabras de su creador, Eric Rice, nos dice que mientras estamos en la ducha y pensamos en nuestra idea, decimos, vaya, sí que parece brillante, pero la realidad es que muchas de estas ideas son terribles. Sí. Bueno, lo siento, no quiero ir a más polémica con esto, pero finalmente yo les voy a ir explicando por qué Eric Rice es tan categórico al afirmar este tipo de cosas. Y es que finalmente, si es que una idea no la probamos, no obtenemos lo que se llama un aprendizaje validado, ¿sí? Todos conocemos lo que es el aprendizaje, lo adquirimos, siempre estamos aprendiendo, pero hay un problema. Muchas veces nos llega a nosotros información de lo que les hablaba hace un momento, que es los nuevos conocimientos, los reportes, lo que conocemos en libros, en podcasts y en tanta fuente de información que hay ahora. Pero el problema es que esta información de plano puede estar sesgada, y vayan, créanme que muchas y la mayoría de las veces está sesgada, o finalmente a rajatabla puede ser falsa. Y entonces, ¿cómo evitamos esto? Pues la manera de evitarlo es con el aprendizaje validado, ¿sí? Y esto, como les digo yo, dijo Eric Rice, el gran propulsor y el escritor de este libro, de Lean Startup, que nos enseña, no por grande y maravilloso que es este libro, sino porque tiene unos insights, tiene unos descubrimientos que uno puede apreciarlos, una información muy importante que nos va a servir en este camino del emprendimiento. Entonces, el aprendizaje validado o validated learning, para ser más justo con el inglés, es ese aprendizaje que lo obtenemos de los testeos y pruebas de nuestros productos. Sí, ya vamos a seguir conversando de qué se trata este aprendizaje validado. Sí, como ya les decía, sabemos que el aprendizaje puede venir desde muchas fuentes, pero sin embargo, una prueba vale mucho más que 1000 ideas, ¿sí? Y las pruebas tienen que darnos justamente, y nosotros vamos a recopilar la mayor cantidad de aprendizaje validado para saber si es que la idea tiene ese eco que estamos nosotros pensando en el mercado, ¿sí? Vamos a recabar las pruebas suficientes para que, bueno, pues para ver que de eso se trata, ¿no? Si es que la idea es válida o no es válida. Bien, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Que nuestras ideas son terribles. Bueno, no lo pongamos desde ese punto de vista. Digamos la mayoría, hasta que no las probemos, ¿sí? Pero existe una forma de arreglar esto. La forma de arreglarlo es a través de este aprendizaje validado, que ya habíamos hablado, a través de probar y probar y probar y sacar al máximo provecho de toda esa devolución que nos va dando nuestros usuarios de estas ideas, de estos productos y de estos emprendimientos que nosotros estamos haciendo. Y para obtener este aprendizaje validado, debemos realizar un test de MVP. Esta es una nueva palabra, para quienes no la conozcan, es de el mínimo producto viable, por sus siglas en inglés. El MVP, ¿sí? Finalmente, esto es algo que nos trae un dilema para los emprendedores como del huevo y la gallina. ¿Por qué razón? Porque el MVP es un producto mínimo viable, es un producto que tiene la funcionalidad mínima para poderlo presentar a nuestros usuarios. Ya vamos a ver a quiénes le tenemos que presentar. Cuando yo estoy elaborando un producto, un servicio, una nueva experiencia o mi emprendimiento, lo que más me va a servir es realizar las pruebas.
presentarlo frente a mi audiencia, hacia las personas a las cuales estoy sirviendo con esta innovación, con este emprendimiento. Y entonces solo ahí yo puedo recabar la información necesaria para saber si es que finalmente es un fracaso o voy por la vía del éxito, ¿sí? Es como un aprendizaje que nos bota un resultado binario. O va el producto o no va. En ese caso podemos hacer o tenemos otras estrategias para poder recabar, a través de esta información recabada, poder nosotros tener una estrategia de acción, ¿sí? El MVP, bueno, va además, y aquí he traído unos ejemplos. Esta es algo y he traído unos ejemplos que son muy conocidos, ¿no? Porque, bueno, estamos en diversos países y más bien quisiera que el entendimiento y el conocimiento sea general. Esta es una empresa que se llama Zappos, que en su tiempo, pues, empezó como una tienda en línea. Una tienda en línea como ninguna otra, porque era muy difícil en aquel tiempo. Ahora, pues, ya es muy común, pero en aquel tiempo tener una tienda en línea de zapatos, sobre todo, en donde la costumbre era ir y medirse los zapatos para ver si te calza y pues caminarlos y saber si es que te está cómodo. Esos irrumpieron y hicieron una disrupción de mercado con esta tienda en línea, pero esta tienda en línea no contenía sino solamente lo que conocen los programadores como el front-end o la parte de adelante, la parte que se ve, la parte que se conoce, la parte en la que se puede navegar. Y no tenía una infraestructura por detrás, no tenía ni siquiera los zapatos. ¿Qué es lo que hacía esta empresa o lo que hizo esta empresa? Es montó esta tienda en línea y esto es un ejemplo de un MVP o de un producto mínimo viable. Y es que tomaban las fotografías de una tienda que quedaba al frente de donde ellos iniciaron esta tienda en línea, pero ya físicamente. Entonces iban hacia la tienda de zapatos, tomaban las fotografías y esas eran las fotografías que subían de los zapatos, ¿sí? Hubo mucho interés en la gente. Después de esos ya fueron evolucionando y son una empresa que ya la compró Amazon, que finalmente se dedica mucho a lo que es en extremo la calidad al servicio del cliente, ¿sí? Pero sí empezaron y este es un MVP. Otro ejemplo muy conocido y que esto se lo puede buscar en internet, no lo voy a presentar acá porque hay mucha información acerca de esto, es la plataforma Dropbox. Esta plataforma empezó de la misma manera. Lo que hizo es colocar un video en YouTube indicando la funcionalidad. O sea, son ejemplos que ya pasaron hace algún tiempo, pero que finalmente fueron mucha innovación en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque antes no había estos servicios como conocemos ahora de Dropbox o de Google Drive o tantos otros servicios que hay de almacenamiento en la nube, los mismos de Apple, que pues estuviesen a disponibilidad de todo el público. ¿Qué es lo que sucedía? Que tú tenías que grabar en dispositivos físicos toda la información que tú tenías. Y con el consabido problema, si tú te olvidabas de la flash en el trabajo, pues ya no podías llevar y revisar algo en casa o si te movilizabas en otros lados, etcétera, etcétera. O sea, no había la sincronización y pues el creador de esto se cansó porque sí, era un problema para él en ese momento. Y lo que hizo es simular con un video, y es un video de lo más sencillo, de lo más plano. Este es lo que se conoce un producto mínimo viable, en donde muestra la funcionalidad justamente de esta plataforma. Y les recuerdo que no había nada construido detrás, solamente el video, ¿ya? Entonces, esto va rompiendo todos esos esquemas que nosotros tenemos de la metodología tradicional, en donde queremos, de alguna manera, tener el producto construido para sacarlo a probar. Finalmente, acá no había ningún producto construido, solamente una demostración en video de cómo funcionaría el producto, ¿sí? Lógicamente, cuando tú construyes un MVP, y eso ya se lo hablará mucho más adelante, cuando tú construyes un MVP, tienes que simular que el producto existe, porque finalmente eso es lo que vas a mostrar a las personas, a tus primeros usuarios, que ya vamos a hablar de ellos también. Entonces, este ejemplo tan conocido se convirtió en un modelo exitoso de negocio. Después fue replicado, pues ya sabemos, por Google, por Apple, etcétera, etcétera. Pero así inició esta forma de almacenar archivos en la nube, pues, y ahora
Claro, cada vez que uno lo piensa, ¿cómo podríamos vivir sin la sincronización de todos estos documentos? ¿Cómo podríamos vivir ahora en un entorno colaborativo si es que no existiese este tipo de servicios que nos hacen la vida más fácil? Que estando yo acá y otra persona en Egipto y otra persona en otro lugar del continente, sin necesidad de salir ahora por esto de la pandemia, sin necesidad de transportarnos, podemos trabajar en un mismo archivo en tiempo real, podemos aprender en tiempo real, podemos hacer muchas cosas de manera colaborativa. ¿Cómo podría ser? Ya no me imagino yo sin este tipo de servicios. Pero finalmente así fue como se construyeron, ¿sí? Después de ver estos ejemplos de los MVPs o de los productos mínimos viables, pues aquí yo les traigo o unos ejemplos mucho eh, más amplios de lo que se puede trabajar en un MVP. Lógicamente, la certificación lo estaremos viendo de la mano justamente de los expertos, de quienes tienen mucha experiencia para crear este tipo de productos mínimos viables y para hacer pruebas. Entonces, imagina que tu idea pueda convertirse en algo tangible y lo puedas probar en el mercado y saber si es que va por ahí, si es que va a resultar o no va a resultar, ¿sí? Que tengas certeza, que tengas este aprendizaje validado. Y para que tú crees un producto mínimo viable, no necesitas de tanto. Y aquí está lo maravilloso y recojo las palabras ya se ha vuelto como un lema en esto de las metodologías ágiles, que es el FASA rápido y FASA barato. No por aclamar la FASA o el fracaso o perseguirlo de alguna manera, sino más bien para saber a ciencia cierta y de manera muy rápida y fehaciente si es que nuestro producto va a tener éxito y si no pivotear, si no tomar otro rumbo, si no mejorarlo, si no actualizarlo, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué puede ser un MVP? Después de que ya hemos visto, ¿qué puede ser un producto mínimo viable? Cosas tan simples como, por ejemplo, un formulario de los que existen en Google Forms. Y muchos se preguntarán, pero ¿cómo puede ser eso un producto que yo pueda probar como audiencia? Pues sí, sí puede ser, porque tú estarías recopilando aquellas ideas y poniendo justamente en la palestra las ideas que tú tienes para saber y conocer el feedback que te puedan dar las personas. ¿Ya? Entonces, tácitamente y prácticamente un formulario es un producto mínimo viable, ¿sí? Desde ahí puedes empezar a construir tu emprendimiento, desde ahí puedes empezar a probar tu producto y tu servicio, ¿sí? Otra forma de hacer productos mínimos viables es la utilización de otros puntos de contacto, ¿sí? Los emails con botones de acción, con botones de compra. Tú no necesitas tener el producto, simplemente lo que puedes hacer es enviar la información y ver cuán interesados, sobre todo en esta parte de deseabilidad que habíamos hablado en la innovación, cuán interesados, cuán deseable es tu producto, cuánto lo necesitan las personas, ¿sí? Entonces vamos viendo cómo vamos abriendo este espectro. Y lo que les comentaba, en esta parte izquierda, esto está dividido porque tiene una razón de ser, esta división, ¿sí? Esto lo hablaremos en la certificación, iremos viendo cómo ir deshojando cada uno de estos pasos, pero no de manera tan teórica, sino ya de una manera mucho más práctica. Aquí solamente le estoy trayendo una parte de este marco de trabajo y de cómo se lo hace. Entonces, un video explicativo es finalmente también un producto mínimo viable, como lo habíamos visto con el ejemplo que puse de la aplicación Dropbox, ¿sí? Y ya vienen unos otros ejemplos de productos mínimos viables que son un poco más construidos, ¿sí? Como por ejemplo el crowdsourcing. Yo no sé si es que ustedes conocen cómo fundar o cómo levantar fondos a través de de la colaboración financiera en algunas plataformas, ¿no? Existen millares y millares ahora de plataformas que nos hacen la vida mucho más fácil para cuando tenemos una buena idea, la queremos implementar y necesitamos justamente esa viabilidad para poder construirla. Entonces, si tú estás pensando en ese emprendimiento, si tú estás pensando en esa idea y no tienes el recurso, pues mira, puedes hacer un producto mínimo viable y presentarlo a la comunidad e ir por el financiamiento para levantar fondos. ¿Quién sabe? Tú encuentras estos socios de negocio que necesitas para poder lanzar tu idea al mercado, ¿sí? Y esta es una forma también de probar el producto.
Después están también estas páginas de aterrizaje que tú has de haber visto muchas veces en el Internet, que generalmente te ofrecen cursos, te ofrecen libros, con aprendizajes muy maravillosos y muy valiosos. Ahora la educación está en la palma de nuestra mano, está a un solo clic de distancia. Debemos aprender a discernirla con ese pensamiento crítico que finalmente nos aportan también estas metodologías ágiles, ¿sí? Tener un filtro de discernimiento para saber qué información es la correcta y la adecuada y cómo poder aplicarla sobre todo. Entonces, estas páginas de aterrizaje, estas landing pages, lo que nos aportan justamente es para saber y probar si es que nuestro producto va a tener esa deseabilidad en el mercado. Entonces, ¿cuánto tú tardas en crear una landing page? Imagínate que, como te explicaba o como les explicaba anteriormente, un MVP o un producto mínimo viable te ahorra muchos recursos en este fallar rápido y fallar barato. Te ahorra muchos recursos y uno de esos recursos tan valiosos es el tiempo. Entonces, si a ti te toma un mes construir un MVP para saber si es que funciona o no funciona, deberías trabajar de una manera en que este producto mínimo viable le quites algunas características y se centre en el núcleo, en el core principal de la necesidad que estás cubriendo y cumpliendo en el mercado de tus usuarios. Quitarla para pues, que sea mucho más ágil esa producción, ponerla a consideración de tus usuarios y tener los resultados que estás buscando, o al menos la información que estás buscando, ¿sí? Imagínate que lo haces en un mes, pero si lo puedes hacer en una semana, entonces te estás ahorrando 3 semanas pues para cambiar de rumbo o seguir a la siguiente idea. Para eso te sirve, y este landing page lo que generalmente tiene son unas experimentaciones de pitch o de argumentos de persuasión que se conoce. Eso lo vamos a ir viendo en la certificación. Son cosas que nos van a aportar muchísimo en este camino de emprendimiento. Bueno, y finalmente están estas que se las conoce como cloudless apps. Y yo no sé si es que este es un término nuevo, de pronto se la maneja mucho en el argot de programación y de gente de tecnología de la información, pero, y tal vez para poner una metáfora, con el mago de Oz, donde en realidad cuando lo descubrieron vieron que no había pues este genio, este mago, sino era una persona que detrás estaba moviendo los hilos para que haya esta percepción de este mago. ¿Qué es lo que hace una cloudless app? ¿Sí? Una aplicación que está sin ropa, o también se la conoce como pantless app, una aplicación sin pantalones. Lo que hace es mostrarte simplemente la parte frontal del producto en sí, para que tú interactúes, para que tú lo veas. Y la parte de desarrollo, de programación, que es la parte generalmente más fuerte en cuanto a aplicaciones móviles y otras plataformas tecnológicas, está simulada, todavía no está programada. Con estas aplicaciones lo que se hacen son estos experimentos y se puede ver cuán rentable puede llegar a ser o cuán viable puede llegar a ser la producción de estas apps que te estoy comentando en el día de hoy. Y entonces existen diferentes formas de probar estos productos mínimos viables, ¿sí? El primer peldaño en esta montaña que vamos a ir escalando hacia el producto mínimo viable. Y aquí quiero hacer una reflexión. El producto mínimo viable no termina de ser un algo o una cosa en sí. Resulta que el producto mínimo viable es todo un proceso, y un proceso que nosotros vamos escalando a través de esta montaña, ¿sí? Montaña de aprendizajes, sobre todo, ¿sí? En donde vamos a hacer un sniff test, un test solamente para ir teniendo esas primeras apreciaciones de si nuestro producto va por buen camino o finalmente es un producto que no deberíamos dar más tiempo en desarrollarlo, ¿sí? Pasar a la siguiente idea. Después, hacer un análisis competitivo, lógicamente, y aquí podemos utilizar otro tipo de herramientas además. Después vamos a entrevistas con los usuarios que propiamente van a utilizar este producto mínimo viable, este emprendimiento tuyo, este servicio que tú estás creando.
Y después unas opciones de pitch muy básico en un inicio, muy breve, muy rápido, muy conciso, muy directo, que te va a servir para diferentes cosas, ¿no? Para empezar con esa persuasión y con esa introducción que vas a tener en el mercado. Después un pitch avanzado, lógicamente, y finalmente vas a tener cómo construir con todo este aprendizaje, con toda esta experimentación, con toda esta escalada y con estos hitos y con estos puntos, vas a poder construir tú tu propio producto mínimo viable y probarlo rápidamente en el mercado, ¿sí? Este es un ejemplo de un producto mínimo viable. No tiene nada más. Esta es una página web de Campaign Monitor, que es un servicio de mailing, de mensajería por vía mail, en donde no tiene nada más que un simple formulario, ¿sí? Y entonces con esto pueden ver la viabilidad del producto. Y tiene una y solo una misión, ¿sí? Conocer justamente el interés de las personas sobre sus o su producto. Y aquí viene la parte importante que habíamos tratado en un inicio y que son las personas, ¿sí? Toda esa complejidad y ese mundo que somos cada uno, cada persona en singular. Y hablaba yo de personas y no de usuarios, no de consumidores, clientes, porque finalmente lo que vamos a observar son justamente en estas pruebas que vamos a hacer de nuestros modelos, de nuestros productos mínimos viables, de nuestras experiencias, de nuestros servicios, vamos a hacerlos hacia las personas, ¿sí? Y vamos a ver cómo se comportan, si es que finalmente ellos dan esa aprobación o finalmente no la dan. ¿Y a quiénes nos vamos a apuntar? Yo generalmente cuando comparto justamente estas experimentaciones de productos mínimos viables en emprendimiento, en la creación de productos, de servicios, yo les animo a todas las personas a que no tengan miedo de cerrar y configurar y segmentar muy bien su nicho de mercado, ¿sí? Muchas veces pensamos que el nicho de mercado son todos aquellos datos demográficos de una población en general, pero realmente el nicho, y aquí es un concepto nuevo que yo lo aprendí hace mucho tiempo y que me ha servido mucho y que finalmente he visto que ha causado impacto, es que el nicho de mercado es un problema o una necesidad que tú satisfaces o cubres con tu producto o servicio. Y para de contar, ningún otro dato te va a ser suficiente para conocer lo que es un nicho, ¿sí? La edad, el género, la posición socioeconómica, capacidad, bueno, etcétera, etcétera, no son un nicho de mercado en sí, pero sí la necesidad que tienen estas personas, ya bien segmentadas. Y entonces aquí está, por ejemplo, la curva de la adopción de la innovación, del producto innovador, de lo que tú estás creando, de tu emprendimiento, de tu producto, de tu servicio. Y para explicar así brevemente, empezamos con un pequeño porcentaje que son aquella población de innovadores, aquellos que finalmente no les importa tanto que el diseño o que el producto sea lo más hermoso posible, sino que realmente cumpla su función, cubra su necesidad, eh, que abarque lo que ellos están justamente buscando. Y son los innovadores, 2.5% del mercado. Y después están las personas que adoptan de manera temprana los productos que justamente salen al mercado. Después, y ya en su gran mayoría, están la mayoría de los consumidores tempranos y los que ya se quedan un poquito rezagados y finalmente aquellos que toman los productos cuando ya fueron probados por mucha gente. No sé si por ahí hacer un ejemplo con los teléfonos móviles, celulares, cuando salieron las pantallas, los teléfonos de pantalla táctil, quienes primero los adoptaron fueron esta población, los innovadores y los early adopters. Después, ya con unos 2, 3 años que se fue consolidando en el mercado, fueron adoptándole toda esta población que vemos en el medio, en su gran mayoría, y después de unos 4 o 5 años ya aquellas personas que cambiaron sus celulares de teclado a unos de pantalla táctil, porque bueno, finalmente ya hasta las aplicaciones ya no eran posibles de utilizar, no era posible de utilizar sin una pantalla táctil.
Así que, ¿a quiénes nosotros nos vamos a enfocar para probar nuestro producto mínimo viable cuando ya lo tengamos? Sea tu página web, sea ese email que estás por enviar, sea ese video que tienes también para mostrar la funcionalidad. ¿A quiénes vas a mostrar tú? Muchos me dirán a los innovadores y a los que lo adoptan de manera temprana o los early adopters. Pues no, no es así. Nos vamos a enfocar solamente a estos innovadores, ¿ya? Y es una parte muy chiquita del mercado, lo que nos va a permitir probarlos de manera ágil, nos va a permitir probarlos además sin sesgos, porque como ya les había comentado a los innovadores, no les importa todavía esa parte hermosa, rimbombante, que los botones que hacen tales animaciones y de tal, sino que les importa que cubra esa necesidad, ¿sí? Y ellos te van a dar la pauta para saber y el resultado, ¿no? Ese resultado binario que buscamos, si es que funciona o si es que finalmente no funciona tu producto o no va a funcionar en el mercado. Esta es la nueva forma de pensar que debemos tener. Y aquí entonces voy a entrar a un tema que lo voy a dejar sobre la mesa nada más, que es el conocer verdaderamente a las personas. ¿Sí? Si ya bien hablamos de la idea, pasar a crear una estrategia para un producto mínimo viable y presentarlo al mercado, desde este otro punto de vista, y aquí ya estoy mezclando de alguna manera, uniendo, fusionando, sobre todo para ayudarme con otro tipo de metodología ágil, que es el design thinking, que ese va mucho más a la exploración de las personas y ya conociendo la necesidad real de las personas. Este es un nuevo mindset, ¿ya? Y este es el proceso de design thinking que lo vamos a ver en la certificación de manera muy, muy, muy práctica, muy pragmática para que cuando tú salgas de ella, pues puedas tener construido tu producto y con la primera piedra de la materialización de tu emprendimiento y sobre todo con esas herramientas y fortalecido en este conocimiento para que lo puedas aplicar ya. ¿En dónde entra el producto mínimo viable dentro de este ciclo? Ustedes han visto y les hablé de la iteración. Es que la iteración es este proceso repetitivo de ir probando, de ir analizando, de ir testeando, de ir encontrando las fallas, de ir modificándolo y de ir mejorándolo. El producto mínimo viable entra en este espacio pequeño. Y aquí viene lo maravilloso de poder implementar un nuevo mindset que empieza desde la empatía de las cosas. Y como les digo, esto lo vamos a ver en la certificación. Y bien, ya para ir concluyendo un poquito esta exposición y espero haber aportado lo mejor. Mi deseo es siempre poder colaborar con aquellos emprendedores, con aquellas empresas que están buscando darle nuevos brillos, nuevos rumbos e innovar sobre todo y en estos mercados, ¿sí? Lo que aprendimos hoy y podemos aplicar es ya, bueno, ¿qué es un MVP? ¿Cómo crearlo? ¿Cuál es el nicho y a quién apuntarle con este pequeño mapa de usuarios que les indiqué, esta curva? Y una estrategia centrada en las personas. Ahora las empresas se centran mucho en las personas. Antes se centraban mucho en los productos. Ahora ya no hablamos de los productos, hablamos de las personas a quienes estamos sirviendo. Y pues, para dejar con una pequeña reflexión, avanza tan lejos como puedas, con tan poco como te sea posible, cuando tú construyas tus primeros pasos en el emprendimiento, tus primeros pasos en tus productos, en tus servicios, ¿sí? ¿Quieres conocer cómo crear rápidamente tu MVP o quieres saber cómo probarlo? ¿Quieres tener esa idea de saber que va a triunfar? Pues yo te voy a invitar, ¿sí? A cambiar de mentalidad por una mentalidad ágil, que es lo que vamos a ver en la certificación, ¿sí? Y bueno, pues muchísimas gracias a todos quienes han asistido. Con esto yo concluyo mi exposición el día de hoy y les agradezco nuevamente el haber compartido conmigo este espacio y le doy paso a Milka. Muchísimas gracias. Buenísimo, excelente, George. Estamos súper contentos. Ahí te estoy poniendo un par de comentarios que la gente nos ha ido poniendo en el Facebook. A lo largo de toda tu conferencia he ido poniendo los comentarios. Y bueno, buenísimo, agradecerte infinitamente toda esta presentación que realmente a muchos nos ha abierto un poco más la curiosidad por el emprendimiento, por el cómo emprender y realmente cómo hacer un emprendimiento rentable.
Y si bien que ya lo contestaste, bueno, ahí también hay otro saludo. Acá tenemos otro saludo. Y antes de seguir mandando saluditos, si bien que ya lo dijiste, Diego Fernández, perdón, desde el YouTube, dice, ¿qué es un emprendimiento rentable? Si bien que ya lo explicaste, pero así para recordarles en cortito. Así en cortito, gracias Diego Ramírez por la pregunta. Un emprendimiento rentable es justamente aquella idea que se hace tangible y da valor y aporta a tu sociedad. Y aporta en dos vías, aporta a la sociedad, a las personas a las cuales tú estás sirviendo y también te aporta a ti, porque en este caminar maravilloso del emprendimiento, pues tú buscas capturar valor, sobre todo dando mucho valor a las personas. Entonces va de doble vía, ¿sí? Rentable en la parte financiera, en la parte ecológica inclusive, ¿sí? Hay emprendimientos que pueden ser muy rentables en la parte financiera, pero todavía tienen esa patita corta en la parte ecológica. Como por ejemplo, en esta pandemia se explotó mucho lo que es servicio a domicilio de comida, sobre todo los deliveries. A mí me queda todavía ese sabor que no termina de cuajar porque no cumple esta parte que es la sostenibilidad y el ecosistema, sobre todo ecológico, porque se produce mucho desperdicio con estos desechables. Si por ahí una empresa puede capturar valor al ofrecer, además del delivery, un delivery ecológico, qué sé yo, en transporte limpio y además con productos reciclables, pues ahí estamos hablando de rentabilidad en un emprendimiento. Excelente, Jorge. Bueno, antes de despedirnos, tú has hablado en varias oportunidades sobre la certificación. Entonces, invitamos a la gente que está interesada en hacer un emprendimiento, si ya tienen un emprendimiento en acción y todavía no está caminando como ustedes quieren, pues los invitamos así cordialmente, con los brazos abiertos, a nuestra certificación de coaching para la gestión del emprendimiento e innovación con metodologías ágiles, que algunas ya se las ha explicado acá Jorge. Empezamos el 21 de septiembre, ya no más, empiecen la mejor primavera que puedan empezar con una certificación que no solamente es para el emprendimiento económico y para una forma de vida, sino es el emprender una nueva vida nosotros, porque el emprender también implica que trabajemos en nosotros, ¿no es cierto? Entonces, si quieren terminar el año con su emprendimiento en marcha, pues esta es la certificación que necesitan. Y también los invitamos el día 10 de septiembre, que es el jueves, los invitamos a una charla informativa donde estaremos hablando así más ampliamente de lo que es esta certificación. Y ahí ustedes podrán preguntar, pero así todo lo que quieran saber de ella en referencia a horarios, precios, etcétera. Los horarios vamos a transmitir lo mismo por Facebook Live y por las otras redes sociales. Y los horarios son los siguientes. Ojo, 5 de la tarde en Centroamérica, 6 de la tarde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia a las 7 de la noche y Argentina, Uruguay y Chile a las 8 de la noche. Entonces, no se olviden, agenden. Tenemos el miércoles otro interesantísimo taller. El jueves tenemos la charla informativa. El viernes tenemos otro taller y cerraremos esta semana del emprendimiento con un súper seminario el día sábado, donde ya nos hablarán personalidades del emprendimiento de los diferentes países. Entonces, conéctense a nuestra página, vean los horarios, agenden los horarios y nos estaremos viendo el día miércoles de igual manera a la misma hora. Mil gracias, Jorge. Ha sido realmente muy ilustrativo lo que nos has contado el día de hoy. Tu despedida, por favor. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Agradecer el espacio, agradecer a todos quienes se han dado cita. Espero haber cubierto muchas de las dudas, de las inquietudes que ha habido entre quienes nos han visitado el día de hoy. Y pues igualmente invitarles a la certificación, invitarles a estas dos eventos más que tenemos, estas dos charlas que van
que vamos a estar compartiendo junto con Marco Medina y con Miguel Cabrera, que también van a estar espectaculares. No nos queremos perder ninguna de ellas. Y el sábado, pues, con los emprendedores y la invitación que nos hiciste tú, Milka. Muchísimas gracias. Yo me despido con todos y hasta la próxima. Gracias a todos. Un beso familia, un beso comunidad. Los esperamos a la misma hora el día miércoles. Chao, chao.